La decisión que tomó Osge Jazz ya no admite marcha atrás, y así fue confirmado hoy en una información que sacudió al mundo del espectáculo. Fuentes cercanas aseguran que el proceso fue largo, silencioso y cargado de reflexiones profundas. No se trató de un impulso ni de una reacción emocional del momento, sino de una determinación construida paso a paso. En los últimos meses, la actriz habría evaluado cada consecuencia personal y profesional, con extrema cautela, punto divulgaba, que se acuerdas. Finalmente, el mensaje fue claro y directo, dejando en evidencia que el punto de retorno ya había quedado atrás. El impacto de esta decisión se reflejó de inmediato en la agenda mediática y en las conversaciones del público. En el centro de esta noticia también aparecen las declaraciones de Gökberg Demirci, quien rompió el silencio con palabras medidas pero contundentes. Sus comentarios no fueron improvisados, sino calculados con el tono de quien sabe que cada frase será analizada al detalle. El actor eligió no confrontar abiertamente, pero tampoco esquivó el tema. Dejó entrever que comprende la magnitud de la decisión, aunque no necesariamente la comparte en todos sus aspectos. Con relación a esos aspectos, la serenidad de su discurso contrastó con la intensidad del debate que se generó después. Así, su postura quedó registrada como una reacción firme pero respetuosa. La información fue presentada como un desarrollo definitivo que marca un antes y un después para Osge Jazz. En los círculos cercanos se habla de una nueva etapa que ya comenzó a tomar forma. La actriz habría optado por priorizar su estabilidad y su visión a largo plazo. Nada fue comunicado al azar, y cada gesto estuvo alineado con esa estrategia. El público percibió esta firmeza como una señal de madurez. La decisión irreversible se convirtió así en el eje central de la noticia. Desde el punto de vista mediático, el tema creció con rapidez y alcanzó una repercusión inesperada. Los comentarios se multiplicaron en pocas horas y las interpretaciones no tardaron en aparecer. Algunos destacan el coraje de Osge Jazz al cerrar un capítulo de manera definitiva. Otros ponen el foco en la reacción contenida de Gökberg Demirci, valorando su tono prudente. La combinación de ambos factores alimentó la atención constante. Cada nueva mención reforzó la sensación de que se trata de un momento clave. La manera en que Gökberg Demirci eligió expresarse llamó especialmente la atención de los analistas. No hubo reproches directos, ni frases altisonantes que avivaran la polémica. En cambio, sus palabras transmitieron una mezcla de aceptación y distancia. Esta actitud fue interpretada como una señal de profesionalismo. También dejó claro que, aunque el respeto permanece, los caminos ya no coinciden. Esa lectura fue compartida ampliamente en los comentarios posteriores. Para Osge Jazz, este movimiento representa algo más que una simple noticia del día. Marca una redefinición de prioridades que podría influir en sus próximos proyectos. La actriz ha demostrado en otras ocasiones que sabe gestionar los cambios con determinación. Esta vez no fue la excepción y el mensaje fue inequívoco. La irreversibilidad de la decisión fue subrayada en cada línea de la información. Así, el público entendió que no se trata de una pausa, sino de un cierre. En los entornos cercanos a la producción televisiva, la noticia fue recibida con sorpresa y expectativa. Muchos señalan que este giro podría abrir nuevas oportunidades. Y otros destacan que la claridad evita especulaciones innecesarias a largo plazo. La comunicación firme ayudó a ordenar el relato mediático. A pesar de la intensidad inicial, el tono se mantuvo dentro de límites controlados. Esa combinación
aumentó el interés general. El nombre de Gökberg de Mircea apareció una y otra vez asociado a este desarrollo. Sus comentarios fueron reproducidos con precisión, sin exageraciones evidentes. El actor se posicionó como una figura consciente del impacto de sus palabras. Su elección de no prolongar el debate fue vista como un intento de cerrar el tema con dignidad. Esta postura generó reacciones divididas, pero mayormente respetuosas. El silencio posterior reforzó aún más ese mensaje. La narrativa que se consolidó alrededor de Özge Yağız estuvo marcada por la idea de determinación. No hubo espacio para ambigüedades ni interpretaciones abiertas. Punto. Cada frase transmitió seguridad y control. La noticia se presentó como un hecho consumado, no como una posibilidad. Ese enfoque elevó el interés del público, que busca certezas en medio del ruido informativo. El resultado fue una atención sostenida. En términos de imagen pública, ambos nombres quedaron asociados a un momento decisivo. Para algunos, este episodio fortalecerá la percepción de independencia de la actriz. Para otros, resaltará la templanza del actor frente a una situación delicada. La coexistencia de ambas lecturas alimentó la conversación. Ninguna versión fue impuesta de manera absoluta. Esa pluralidad mantuvo viva la noticia. Los especialistas en medios coinciden en que el manejo del tiempo fue clave. La información no se filtró de manera caótica, sino en el momento preciso. Esto permitió que el mensaje principal se mantuviera intacto. La reacción de Gökberg de Mircea se integró de forma natural al relato. Así, el foco no se dispersó. La decisión irreversible siguió siendo el centro. A medida que avanzaron las horas, el interés no disminuyó. Nuevos comentarios retomaron las mismas frases, reforzando su alcance. El público encontró en esta noticia un punto de identificación y debate. La claridad del mensaje facilitó su difusión. No hubo contradicciones que lo debilitaran. Todo contribuyó a su viralización. La figura de Özge Yağız emergió con un perfil renovado ante la audiencia. La actriz fue presentada como alguien que sabe cerrar ciclos sin dramatismos innecesarios. Esta imagen fue bien recibida por gran parte del público. Al mismo tiempo, se reconoció el papel de Gökberg de Mircea como un actor consciente de su responsabilidad comunicativa. Ambos quedaron retratados desde ángulos complementarios. Esa dualidad sostuvo el interés. En el análisis final, la noticia se consolidó como uno de los temas más comentados del momento. La combinación de una decisión firme y una reacción mesurada resultó efectiva. El relato avanzó sin sobresaltos ni excesos. Cada elemento encajó con precisión. El impacto fue inmediato y duradero. Así se explicó la magnitud de la repercusión. Este desarrollo deja en claro que algunas decisiones no buscan consenso, sino coherencia personal. Ese no hubo coherencia personal por esa operación con previo. Özge Yağız optó por esa coherencia y la sostuvo hasta el final. Gökberg de Mircea respondió desde un lugar de respeto y contención. La información se cerró sin promesas futuras ni giros inesperados. Todo quedó dicho en el momento justo. Por eso, la noticia continúa resonando. El cierre de este episodio no significa el fin de la atención mediática. Al contrario, abre una etapa de observación sobre los próximos pasos de ambos. El público seguirá atento a cada movimiento. La decisión irreversible ya está registrada. Los comentarios ya fueron hechos. Y el impacto, sin duda, seguirá creciendo. Canal 1. En este canal analizamos las noticias más comentadas del espectáculo con un enfoque claro, directo y profesional.
ofreciendo información que conecta con la audiencia y genera conversación real. Canal 2. Un espacio dedicado a desentrañar los acontecimientos que marcan tendencia, con relatos informativos que mantienen al espectador al tanto de lo que todos están hablando.